Si esto fuera un programa deportivo diríamos subidón en el IBEX 35, pero esto es pulso económico y tenemos que ser un poco más serios, porque lo que hoy sube mañana baja. De momento, grandes alegrías. Ha salido la vacuna de Pfizer y 8,57% la subida de la década. Hace 10 años no es la más gorda que ha tenido la bolsa española. Ha habido 3 más fuertes que esta, pero en los últimos 10 años esta sí es la más grande. 7.459,4 al cierre. Los valores que hoy ejercen una influencia más positiva en el índice, pues son los turísticos que despiertan a la nueva realidad, como diría Sánchez. Va a haber un día en el que vamos a poder volar y vamos a poder ir de vacaciones y en los hoteles. Por eso, Meliá hoy sube 37,08. 37,08, y es que esto lo digo nunca, no lo digo nunca, así es que estoy encantado. IAG, la holding de Iberia y de Vueling, también tiene mucho que decir en el desempeño futuro, 26,07 de subida hoy, y Bankinter, estos ya están en otra guerra, 19,90 porque todo les va bien cuando a todo les va bien. Sin embargo, luego les preguntaré a nuestros especialistas, entre los que pierden terreno hoy, llama mucho la atención que sea un laboratorio el que más terreno pierde. PharmaMar, que pierde 8,18, menuda caída. En segundo lugar, Celnex, que la semana pasada era el gran valor salvador, pues hoy pierde 6,23. Y en último lugar, la empresa de energías renovables Solaria, que hoy no ha lucido para ellos, 6,15 abajo. Vamos con los temas que compondrán el sumario del programa en el día de hoy. Pues evidentemente tenemos que comentar el subidón de las bolsas después de la vacuna de Pfizer, con incrementos que se han generalizado en todos los mercados. Han llegado en algunos casos, sobre todo en los americanos, a ser del 10%. También el español estaba en el 10% un rato esta mañana. Un 73% de los expertos cree que la vacuna acelerará el consumo y también la inflación. Así es que hay que prestar ojo a lo que pasa con ese asunto. Por cierto, no sé si se recuperará o no el pulso entre la administración americana y la europea, pero por si acaso, hoy Bruselas le ha impuesto aranceles a los productos de la compañía aeronáutica americana Boeing. En total unos 4.000 millones de dólares. Y hablaremos también de Bruselas porque le han sacado la tarjeta amarilla a Sánchez. Le dicen que a ver qué pasa con el déficit de España, que va a salir con el doble del déficit que se prevé en la eurozona. Y les presento ya a nuestros invitados esta noche. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y, sin embargo, amigo. Muy buenas tardes. Efectivamente, y buenas noches, porque además hoy nuestra patrona, la Virgen de la Almudena, pues sí, ha hecho un milagro. Efectivamente, que es el milagro de la vacuna. Digo yo, y sin embargo, amigo, porque tenemos una patuleya de gente de lo de la economía aplicada que mejor no nombrarlos porque algunos copian tesis. Sí. Bueno, vamos más a de uno, vamos, hay un hombre muy conocido. Don Miguel Ángel Cicuéndez, muy buenas noches. Buenas noches. Vicepresidente de ASEAFE y fundador y socio de Consulae EAF. Y conferenciante del Club de Amigos, que luego nos tiene que contar de qué va su conferencia, qué misterios que pasará esa noche en la que usted va a dar la conferencia. Bueno, voy a tener que cambiar la conferencia entera porque me la había escrito y ahora... Claro, pues eso es lo que tiene, hay que escribir siempre a última hora. Ya lo decía, claro, bueno, pero eso es lo bueno del Word, ya lo puede decía ir cambiando. Eso. La tenía que haber dado la semana pasada. La conferencia el día 12 no se lo vayan a perder, solo tienen que inscribirse día 12 a las 5:30 de la tarde, hora taurina. Y ahí nos lo cuenta todo su sapiencia sobre mercados, bolsa y economía. Bueno, vamos ya a la noticia del día. A ver, profesor Iranzo, ¿qué ha pasado hoy en las bolsas, esa euforia por la vacuna de Pfizer? Hombre, primero yo creo que lo que está claro es que hay muchas ganas porque hay mucha liquidez. Por tanto, hay que buscar oportunidades de inversión. En segundo lugar, hay cierto optimismo y desde luego la gran noticia es que Pfizer ha dado hoy con la vacuna, parece ser, porque los datos concretos, y ahora sí que están muy argumentados, es que en tercera fase, que es justo el momento previo a la autorización comercial, que ya se ha solicitado hoy mismo a Estados Unidos, bueno, pues con 43.538 casos que han sido analizados, solo ha habido 98 infectados. En cualquier caso, consideran que su efectividad es algo menor, es del orden del 90%, que para que nos podamos orientar es equivalente al sarampión.
para los niños. La vacuna actual es sarampión. Es muy eficaz según este análisis. Y luego, además, la semana que viene empiezan precisamente también la segunda dosis para 38.955 voluntarios, de tal manera que todo hace indicar que parece que se va por la buena vía, que es precisamente la vacuna que ha comprado Estados Unidos, la vacuna que ha comprado la Unión Europea, etc. Y yo creo que eso explica también qué le ha ocurrido a PharmaMar. Ya lo comentamos la semana pasada, que parece que no estaba obteniendo los resultados inicialmente anunciados y ahora además tiene un competidor. Claro. Se ha pegado un batacazo. Bueno, eso explica la euforia contenida, no contenida, para nada contenida. La subida de Meliá, 37,08. La subida de IAG, parece que lo regalan, 26,07. Todo este sector que estaba sufriendo del mundo del turismo, ya se ve la luz al final del túnel. En algún momento habíamos recomendado IAG y algún otro valor, Meliá también en algún otro punto, porque, bueno, esperando que esto ocurriera. Desde luego nadie pensaba que iba a ser el día de hoy y que iba a tener esta celeridad. Pero las bolsas han tenido una recuperación relevante, el IBEX, el 8,57, mucho más que el DAX, casi el doble, un 4,92 el DAX alemán y bueno, y hoy el Nasdaq sube solo un 0,37. ¿Por qué? Porque oye, si se soluciona el problema, pues entonces ya lo que era la economía digital, pues pasaremos a la economía real, con lo cual yo creo que sigue habiendo oportunidades, sobre todo en España, porque somos los que más retrasados estamos y ya vemos cómo hemos subido hoy. Eso lo comentaremos el día 12, las oportunidades que veo, pero vamos, lo normal sería que tuviéramos un pequeño retroceso para seguir subiendo y bueno, y saber los hiperdetalles de esta vacuna, porque bueno, ha habido también sorpresas con días, vamos, hace no mucho y caídas y tal y cual, con lo cual, bueno, todo con cuidado. Catedrático, está claro, el consenso lo dice, pero no sé si usted está de acuerdo, que esto significa aumento del consumo y aumento de la inflación. Vamos a ver, si volvemos a la normalidad, que todos hemos fijado la normalidad con el éxito de la vacuna y la vacunación masiva, por supuesto, volvemos a la normalidad, pues evidentemente que puede mejorar, va a mejorar el empleo. ¿Eso a quién favorece? Al consumo, entre otras cosas. ¿Qué va a mejorar? La renta. ¿A quién beneficia? Al consumo. Van a mejorar las expectativas, de tal manera que los propios consumidores ahorraremos menos, como en el pasado, y gastaremos más. Por tanto, yo sí que creo que eso puede tener una incidencia muy importante en el consumo, porque además yo creo que la gente tiene una alegría contenida que quiere manifestarla, y de hecho lo vemos también cuando salimos, etcétera. Yo creo que es muy importante ese concepto. Otra cosa es que yo creo que no va a generar un incremento masivo en la inflación, por una razón muy sencilla, porque hemos tenido en el pasado reciente incrementos muy significativos del consumo a nivel mundial, a nivel español, y en este sentido con un petróleo que, como consecuencia del fracking, que eso espero que no lo cambie el señor Biden. Ese puede ser el gran riesgo para la inflación a nivel mundial. Ya veremos. Pero la inflación en Europa está en el menos 0,3 en octubre y en España en el menos 0,4. Por tanto, a lo mejor retoma niveles positivos, pero ligerísimamente positivos. ¿Y cuántas? Sí, vamos, mi apuesta es porque la inflación subirá, bueno, de una forma un poco taimada, pero el Brent hoy ha subido un 7,78. Hemos visto el bono alemán que se ha desplomado, desplomado es una manera de hablar porque ha pasado del 0, estaba por encima del 0,60, 0,64 la semana pasada, y se ha quedado en menos 0,50. Esto es un movimiento brutal, con lo cual lo que valía de refugio, pues ya no necesitamos tal refugio y por eso ha habido esa caída de precio bastante relevante. Sí, la vi, que dicen en Francia. Bueno, oiga, donde no se fían nada de Joe Biden es en Europa. ¿Por qué? Porque la Comisión podía haber dicho, bueno, vamos a esperar con las aranceles, respuesta a los que interpuso Washington a la compañía europea Airbus, los que Europa ahora impone a la compañía norteamericana Boeing. Podrían haber dicho, vamos a esperar, negociemos, hay otra administración, a lo mejor no es necesario llegar a tanto. No. Hoy se han impuesto tal como estaba escrito en el guión y adelante a otra cosa. Hechos contundentes, han puesto 4.000 millones de euros precisamente de aranceles en contrapeso a lo que elevó en su momento, equivalente a lo que elevó. Es verdad que hay una frase muy importante, existe y se abre la posibilidad de reciprocidad.
Entonces yo creo que ese es el objetivo, obligar a que se eliminen esos aranceles en Estados Unidos, porque en ese momento automáticamente también se eliminarían. Pero por si acaso ahí van. Claro, no, y además es un órdago. Es buena estrategia, desde mi punto de vista es un órdago y hay que echar los órdagos porque sin embargo de blanditos, claro, vamos, porque al final a lo mejor descubrimos que son tan proteccionistas los demócratas como los republicanos. Ojo ahí. No, lo son. En su historia más. En el programa lo son. Es la crítica que hicimos a los dos programas, efectivamente, que son muy proteccionistas. Bueno, los señores de la Comisión Europea hoy han tenido tiempo para mandar un primer aviso a Pedro Sánchez. Ojo, porque España, dicen, va a salir del virus con el doble del déficit que tiene ahora mismo la eurozona. Y además un déficit estructural, que eso es lo peor. Vamos a explicar brevísimamente, pero creo que es importante para que lo entiendan los televidentes. El déficit público, ese que probablemente alcance el 14-15% en España en el año 2020, el déficit público tiene dos componentes. Uno, el coyuntural, que lo van a entender perfectamente, que es el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Si la economía crece, se ingresa automáticamente mucho más y se gasta menos en paro, y viceversa. Y ese es el déficit que Bruselas básicamente admitía al eliminar las restricciones, que como la situación es muy negativa, los ingresos se hunden y los gastos aumentan en paro, etc. Pero ¿qué ocurre? Que ese déficit desaparece casi automáticamente cuando la economía se anima. Lo grave es el déficit estructural, aquel que tenemos limitado en la propia Constitución desde el año 2010. Y lo que ha dicho Bruselas es que vamos a ser el país con más déficit estructural de Europa, el 7,2%, 80.000 millones en concreto, este año. ¿Y eso qué significa? Que son gastos consolidados que no tienen los ingresos vinculados, como la renta mínima vital, como el déficit de pensiones hasta que no se arregle. Es el doble de la Unión Monetaria, que es el 3,6%. Y preocupa la Unión Monetaria. Hombre, de tal manera que es muy grave esa situación, ¿Saben ustedes cuánto ingresa en España Amazon? No sé decirles cuánto paga de impuestos, pero sí sé que ingresan más de 7.500 millones, que tienen el control del 15% del comercio electrónico. Es verdad que sí sé que generan empleo en España. No sé si todo el que pueden o no, pero en cualquier caso, ¿qué le parece a usted a Amazon? Pues casi me parece poco esto el 15%, porque yo por lo que veo con mis hijos parece que solo existe Amazon. Me gustaría a lo mejor que también pensara alguna vez en el Corte Inglés o alguna cosa, digo, desde el punto de vista electrónico, porque luego ya para ir a las tiendas de forma física sí, pero vamos, que la verdad es que han tomado la delantera y oye, tienen un saber hacer a la hora de cumplir con los tiempos y de vender barato espectacular. Es el monopolio del liderazgo, que yo ese no lo critico, porque lo puede perder en el momento que baje la guardia. Pero efectivamente, el año pasado hizo, hasta septiembre, 157 millones de operaciones. Triplica al segundo operador en España de comercio electrónico, por supuesto, que es AliExpress con 42 millones de operaciones. Y en tercer lugar va el Corte Inglés con unos 30 millones. Pero el Corte Inglés que lleva además cierto retraso en la incorporación en el asunto del tiempo, de la duración del envío, que ahora está compitiendo en las 2 horas famosas. También le ha favorecido el cerrojo que nos impusieron por la cuestión sanitaria. Absolutamente. Si no, esto no hubieran alcanzado esos números ni de broma. Ni de broma. Abertis, tengo que preguntarle, Cicuendes, porque Abertis entra en Estados Unidos con la compra de los túneles, unos túneles muy conocidos que se llaman Elizabeth River en Virginia. Lo hace junto a un fondo que se llama Manulife, como si fuera el fondo de la vida de Manu, pero tal. 1.000 millones de euros en la operación. Que esto le pone un pie a Abertis al otro lado del Atlántico. Yo cuando me dice Abertis pienso en ACS, porque claro, es lo que me afecta a mí desde el punto de vista que increíblemente. Ya lo tenemos en la resistencia, que ha subido hoy un 9,36. ACS, que compra más bonita cuando llegó a la zona de 18 y demás. Entonces, yo creo que con el tema que hemos visto de las vacunas y con la situación actual, pues seguramente Abertis va a mejorar de una forma muy clara porque digamos que se incrementará todas las autopistas que tiene y el tráfico crecerá. En la parte americana de esta compra, creo que Juan se lo ha mirado muy en detalle con los números, que me los ha estado contando antes. Bueno, efectivamente,
La movilidad es clave para que sea rentable una autovía, evidentemente. Y en este sentido estamos hablando de 4 túneles y una autopista en una zona muy industrial, que aproximadamente tiene unos 102.000 vehículos diarios, que es un tráfico muy intenso. Hay que tener en cuenta que la inversión de Abertis por el 100% de la empresa es de 1.000 millones de euros, pero en realidad el valor de la empresa es del orden de 2.000. Por una razón muy sencilla, porque Abertis asume una deuda de prácticamente 1.000 millones también. Pero parece un buen negocio, si bien es verdad que se tiene que animar un poquito más el tráfico, porque hasta ahora el EBITDA de 2019 fue de 60 millones de dólares, que no está mal, pero tampoco es para tirar cohetes. Cifuentes, dígame, ¿por qué baja hoy Celnex, que fue el salvador de la semana pasada y hoy se pega un castañazo de 6,23? Pues mire, esto simplemente no es, seguro que no es por ninguna razón de análisis fundamental, sino que hay gente que tiene tantas plusvalías en Celnex que cogen y venden para comprar Telefónica, que está mucho más barato. Y una de las razones principales de la subida de hoy es que la gente que estaba bajista, oye, han empezado a perder hoy tanto que compraban a lo loco. Por eso Amadeus en un momento dado ha estado por encima del 30% subiendo. Luego al final ha terminado con 2 cierres. Los inversores que están bajistas en una explosión de este tipo pueden perder mucho dinero y compran por lo mejor. Y esas órdenes, señor, no son nada buenas. Las órdenes se llaman así, por lo mejor. O a mercado, que todavía es peor. El término histórico que se viene utilizando, casi en desuso ya. Profesor Iranzo, Almirall no solo baja a Farmamar, sino que Almirall tampoco, es que 57 millones de ganancias hasta septiembre, pues un 41% menos. Estos son los del Almax, claro, que son superventas. Eso es, sí. Productos superventas. Lo que pasa es que a pesar del Almax, yo creo que mucha gente no ha podido, prefiere ahorrar y no invierte, porque yo creo que es una inversión. Comemos menos. Eso es, comemos menos, eso, menos pues, marisco necesitamos menos, efectivamente, claro. Hay menos excesos en nuestras vidas y en el estómago también. Y claro, las ventas han caído un 37%, han sido 613 millones y han caído un 37% respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, entre enero y septiembre, y eso lógicamente incide enormemente en sus resultados. ¿Te gusta Almirall, Cifuentes? Bueno, es uno de los valores que yo creo que pueden tener recorrido al alza en este momento. Bueno, un poco vamos, enigmático te muestras. Vamos, Almirall y muchos más. O sea, quiero decir, estamos en un momento en que si rompemos esta zona donde nos encontramos, podemos tener un tirón al alza relevante. Y eso se puede concretar a partir de la semana próxima, si es que Pfizer le dice a la administración, oiga, que voy a empezar, autoríceme, que voy a empezar a producirlo, que ya están produciendo. Ya están produciendo y necesita la autorización para comercializarlo. Es una cosa de más Estados administrativa Unidos. Que otra cosa. Absolutamente. Bien, necesita la bendición. Así que lo bendigan. Sí. Pues es esencial, ya claro. vemos la luz al final del túnel que decía el consejero delegado, con mucha gracia, de Pfizer. Esto es un día grande para la historia de la humanidad, decía, pues, parecía que había pisado la luna, y para la historia de la ciencia y tal, y vemos, y a ver si acabamos con las mascarillas. Bueno, bendito sea. Ojalá la vacuna nos permita volver a la normalidad, no a la nueva normalidad. Que yo, por ejemplo, dé clases como he dado hoy a mis nietos, a Rosa y a Pepe, con mascarilla, y eso no es una normalidad. Por tanto, a ver si esa vacuna nos permite retomar el pasado, lo mejor del pasado. Y a ver si de aquí para entonces conseguimos que este gobierno le quite el 21% de IVA a las mascarillas, que hoy hemos sabido que el 80% de los españoles lleva las mascarillas demasiado tiempo, tanto que las convierten en inútiles. Claro, ¿y por qué? A lo mejor es porque son las más caras, a lo mejor, muy probablemente, pero claro, es que es de vergüenza ajena. Pedro Sánchez, que se te llena la boca con que tú no dejas a nadie atrás. Hijo mío, nos has cascado un IVA del 21%, cuando en Bélgica, en Holanda, en Luxemburgo, 0. En Alemania un 5. Oye, un 5 es otra cosa que un 21. En fin, los políticos de este país no han aprobado el examen del coronavirus. No, como demostramos antes de anoche. Usted que es el cátedro, usted pone la nota. Nosotros somos los monaguillos, pero está claro que no aprueban. Necesita mejorar. Hasta mañana a las 6 en punto de la tarde. Muchas gracias.